Muy buenos días, hoy es lunes 20 de, eh, de noviembre. 10 días y entramos al mes de diciembre. El capítulo de hoy es el capítulo 10. Voy a comenzar rapidito. Son capítulos que son bastante largos. Y 20 minutos ustedes saben que no es suficiente para uno desarrollar un capítulo, pero por lo menos le doy un poquito de avance para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Y dice, tenía acá en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y la envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de acá, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervo tuyo somos, haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces le escribió la segunda vez diciendo, si son míos y quieren obedecerme, tomad la cabeza de los hijos de los varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron su cabeza en canasta. Y se la enviaron a Jezreel, y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo, han traído la cabeza de los hijos del rey. Y él le dijo, ponedla en 2 montones a la entrada de la puerta, hasta la mañana. Venid a la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, ustedes son justos. He aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todo esto? Sabe ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de acá. Nada caerá en tierra. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de acá en Jezreel, a todo su príncipe y a todo su familiar y a todo sacerdote, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo, de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y le dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que lo tomaron vivo, lo degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo, ven conmigo y verá mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria, hasta terminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo, acá sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho.
Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos los siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a todos los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de la vestidura: sacá vestidura para todos los siervos de Baal. Y él le sacó la vestidura, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ve que no haya aquí entre ustedes alguno de los siervos de Jehová, sino todos los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y le dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestra mano, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlo, que no escape ninguno. Y lo mataron a espada y lo dejaron tendido los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron. Y quedaron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mí, hiciste a la casa de Acab, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y lo derrotó a Hazael por toda la frontera, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad y de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Y reinó en su lugar Joaca su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Este es el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Y es un capítulo bien sangriento. Pero aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Dos cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que nosotros no podemos olvidarnos de eso. Primero, lo primero que usted tiene que ver es que todavía en estos tiempos sí existen gente que respetan la palabra de Dios y hace que la palabra de Dios se cumpla. Ellos hay otros que no, pero ellos hay gente que sí tienen celo por la palabra de Dios. Sí, ellos respetan la palabra de Dios. Ellos hay otros que no le importa nada. Dios le dijo a Acab: no se va a sentar
o otro varón, voy a terminar toda tu descendencia. Y mire, dice que acá tenía 70 hijos, varones. Varones, eso es sin contar las hembras. Solamente está hablando aquí de los varones. Y es bien no es sorpresa. A veces Dios habla y a veces nosotros pensamos que las cosas van a venir del cielo o que tú vas a ir por el camino y te va a encontrar. No. Muchas veces Dios habla y somos nosotros los encargados de ejecutar la palabra de Dios, de ponerla en práctica, de llevarla a su término. Y Dios le dijo así a Acac que toda su familia iba a ser terminada porque lo dijo el profeta. El profeta Elías fue que a través del profeta Elías, Dios sentenció a Acac. Pero alguien escuchó la sentencia y la ejecutó. Jehú dijo, bueno, como Dios dijo que ninguno van a ser rey, lo mató a toditos, a los 70 hijos lo mató. Y todos los que adoraban a Baal, el dios falso, entonces Jehú dijo que se reúnan todos aquí, que vamos a hacer un gran sacrificio. Lo que ellos no sabían que el sacrificio eran ellos mismos. ¿Qué aprendemos nosotros de estas dos sentencias de muerte? Primero, Dios profetizó a través de Elías. Elías no vio esto que pasó. ¿Quiénes son los que estamos viendo lo que pasó? Nosotros, porque está escrito. Nos enseña a nosotros que lo que Dios te dijo, tarde o temprano va a pasar. Hay profecía en mi vida que tal vez yo no la vea, pero sí la hija mía la puede ver. O tal vez la hija mía no la ve, pero lo puede ver un nieto mío o un bisnieto. Entonces, esto fue lo que pasó con los hijos. Esta fue la declaración que Elías declaró sobre los hijos de Acab, porque no anduvo, aparte de que no respetó, fíjese, no respetó, no obedeció a Dios, aparte hacía lo que le daba la gana. Porque hay gente que hace lo que le da la gana, pero respetan a Dios. Jehú. Esto es lo que está haciendo Jehú. Jehú no se apartó del pecado, pero respetaba lo que Dios decía. Si Dios decía que yo iba a morir, él venía y me mataba, porque Dios dijo que yo iba a morir. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que hay alguien que siempre va a respetar lo que Dios dice. Hay un líder que va a respetar lo que Dios dice. Y son pocos los que se someten. Entonces, esto nos enseña a nosotros que la palabra de Dios se va a cumplir tarde o temprano. Pero Jehú, a pesar de que él obedecía lo que Dios le decía, no se apartaba del pecado, también cometía pecado. Y Dios le dijo, como ha obedecido, voy a respetar hasta la 4ª generación. Hasta la 4ª generación yo te voy a respetar y voy a bendecirte en ese término de tiempo. Cada generación dura 100 años. Así que cuando la Biblia te habla a ti de 4ª generación, te está hablando de 400 años. Es decir, que
Dice que Dios visita la maldad a la cuarta y quinta generación. Es decir, Dios te permite 500 años. 500 años. Oigan esto. 500 años. Dios te permite a ti muchas cosas. Te da chance por 500 años. Pero en esos 500 años, pasaron 500 años, pero ya en el año 501, lo que tú no viste en esos 500 años, lo ves ese solo día. Así que cuando yo veo cosas como las que están pasando en la República Dominicana, yo me pregunto, 500, 400, 300, 200, 100 años atrás, ¿qué hicieron nuestros antepasados? Que 500 años después nosotros estamos pasando por eso. Pero nadie se pregunta eso. Porque la religión no te enseña a ti eso. Porque la religión lo único que enseña a uno a ser estúpido. Y se lo digo. Yo se lo digo a cualquiera en su cara. Hay 3 cosas que la religión hace. Embrutece, empobrece y esclaviza. Esos son los 3 fundamentos de la religión. Por eso es que a mí no me gusta hablar con religiosos. ¿Por qué? Porque son brutos. Porque son ignorantes, que es lo mismo. Son ignorantes. No saben esta cosa. Ay, ¿y por qué tú lo estás diciendo? Yo viví eso. Pero yo me puse a eliminar la ignorancia leyendo la Biblia. Yo. No que otro me la lea. Yo. Entonces, si la Biblia a mí me dice que Dios visita la maldad de los padres 500 años atrás, entonces, ¿qué? Cuando están pasando esta desgracia, lo primero que nosotros tenemos que averiguar es qué pecado cometieron ellos, que nosotros estamos pagando la consecuencia hoy en día. Pero vuelvo y lo repito, la religión eso no te lo va a enseñar porque ellos son los primeros. Primero sinvergüenza, los que primero hicieron el basurero, los primeros que ensuciaron el agua, fueron ellos porque ellos fueron los que empezaron. Atrás, entonces eso viene caminando porque dice que la maldad te va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y no continuar lo que ellos empezaron. Ahí termina la maldición. Pero usted tiene que reconocerlo. Si usted no lo reconoce, entonces nunca va a salir de ahí, porque va a seguir el mismo camino. Es como cuando usted va por un camino que usted sabe que está perdido. ¿Qué usted va a hacer? Llegó un momento en que usted entendió, yo estoy perdida, pues yo debí de llegar en 10 minutos y yo estoy caminando 1 hora. Se detiene. ¿Y qué hace? O pregunta o se devuelve. Pero hoy en día la gente sabe que están perdidos, porque los religiosos lo saben. Pero ellos prefieren argumentar a detenerse y devolverse. Pero prefieren mejor argumentar y seguir perdidos. Y esta es la humanidad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en una humanidad donde hay más gente ignorante. Y lo triste del caso es que tanta gente ignorante con una tecnología tan avanzada, eso es lo más triste todavía. ¿Por qué? Porque la ignorancia la llevan en el cerebro. Es por eso. Son ignorantes, los ojos tapados, la nariz, la boca y la oreja. No, cuando tú le hablas no escuchan. Cuando tú le enseñas ellos no ven. Porque ellos han decidido ser así. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo entrega a una mente reprobada. Una mente reprobada a donde ellos piensan que lo que está mal está bien. Y van como cordero al matadero, pero al matadero del infierno. ¿Por qué? Porque no quieren detenerse y escuchar. No quieren cambiar.
Por eso tenemos tanta desgracia. Que Dios te bendiga.